Tengo fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, dolor de huesos. Y pues por eso estoy acá para descartar a ver si no tengo dengue. Berenice Rodríguez, venezolana de 21 años, llegó hasta un centro de salud en Cúcuta para recibir atención al presentar los síntomas de dengue, una infección vírica transmitida por un mosquito y que tiene en alerta a las autoridades por el aumento de los casos este año. Ya estamos en 1.399 diagnósticos de dengue. Lógicamente, según la incidencia demográfica. Cifras que superan los 285 casos de dengue contabilizados en 2023 por el Instituto Departamental de Salud en colombianos y venezolanos. Duré como 3 días en el hospital y ya después me remitieron para la casa con cuidados, pero eso es algo duro. Las autoridades de salud adelantan campañas para prevenir el contagio de esta enfermedad. Por eso estamos trabajando insistentemente en la capacitación de los habitantes donde se han presentado los picos de proliferación. Por ejemplo, Villa del Rosario, que es un municipio fronterizo con el vecino país de Venezuela. Según el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, se realizan jornadas de fumigación para contrarrestar el incremento desmesurado de los casos de dengue. La vicepresidenta Kamala Harris marcó un cambio de tono en la creciente tensión entre Estados Unidos e Israel por la guerra en Gaza. Harris dijo que hay una propuesta de tregua sobre la mesa y que jamás debe aceptar ese acuerdo, al tiempo que criticó a Israel por las insuficientes entregas de ayuda a Gaza. Y dada la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato, al menos durante las próximas 6 semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa. Harris recibió este lunes al ministro Benny Gantz, actual ministro sin cartera del gabinete de guerra israelí y rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien viajó a Washington, D.C. sin permiso de su jefe inmediato. Gantz se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y se reunirá este martes con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estados Unidos continuará estos lanzamientos aéreos y estamos trabajando en una nueva ruta por el mar para entregar la ayuda. Aviones militares estadounidenses lanzaron 66 paquetes de ayuda en paracaídas. En total fueron 38.000 comidas, pero no se envió agua ni suministros médicos. La dramática crisis humanitaria continúa en Gaza, donde han muerto más de 35.000 civiles, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. En los últimos días se reporta la muerte de 15 niños por desnutrición y deshidratación. Esta tienda está llena de enfermedades, no hay refugio para nada y hay moscas en las tiendas. Vamos a morir de enfermedades. Manifestantes pidieron un alto al fuego frente a la embajada de Israel en Washington, D.C. Cantaron consignas sobre el envío de comida y bombas. Fue una de varias manifestaciones que se llevaron a cabo en ciudades de Estados Unidos y del mundo. Paula Díaz, de La Voz de América, para Telearuba. La ola de violencia que azota Haití desde el pasado fin de semana llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia y el toque de queda nocturno para recuperar el control después de que bandas criminales tomaran 2 cárceles y liberasen reclusos. La ONU pidió apoyo financiero para una misión multinacional de seguridad. El secretario general reitera la necesidad de tomar medidas urgentes, particularmente para brindar apoyo financiero a la misión multinacional de apoyo a la seguridad, para abordar las urgentes necesidades de seguridad del pueblo haitiano. Más de 4.000 presos en Haití escaparon de la cárcel nacional de Puerto Príncipe, entre ellos jefes de bandas criminales. En este mismo lugar se encontraban detenidos los 17 colombianos acusados del magnicidio en 2021 del presidente Juvenel Moïse y quienes se rehusaron a escapar. No me volé anoche porque yo no debo nada, soy inocente, vine a este país a trabajar. Soy inocente, yo a este lugar, a Haití, vine con una propuesta de trabajo, con una propuesta que me hicieron una empresa americana. Desde Colombia, familiares de los reclusos colombianos en Haití hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que proteja sus vidas. Que por favor nos ayuden a que nos devuelvan a nuestros familiares aquí a Colombia porque son inocentes. La Cancillería de Colombia confirmó que los 17 connacionales privados de la libertad fueron trasladados a otros centros carcelarios. Al menos 4 policías han muerto y se registran decenas de heridos. Desde Nueva York, Ángela González, de La Voz de América, para Telearuba.